Buenas tardes alumnos. Yo soy el doctor Pedro Pérez, soy el profesor que está a cargo de la cátedra. Y bueno, espero que les vaya gustando los distintos temas que se van desarrollando. En este caso, yo voy a empezar con la unidad 3, que trata de uno de los derechos paradigmáticos de los derechos reales, que es el derecho de dominio. Y antes de entrar al análisis de lo que es el régimen jurídico en sí, vamos a hacer una breve reseña sobre el desarrollo del origen y evolución histórica de la propiedad y el dominio a través de distintas concepciones ideológicas. A los fines de hacer un poco más entretenido y comprensible el desarrollo de este tema, voy a compartirles un PowerPoint para que ustedes puedan seguir mejor la exposición. Bueno, este es un esquema de la estructura de cómo están regulados los derechos reales en el Código Civil y Comercial, los distintos títulos y los capítulos que tiene cada uno de ellos. Lo pongo para que ustedes siempre tengan presente el orden en el cual se encuentra regimentado los derechos reales. Yendo a lo que es el tema de este origen y evolución histórica de la propiedad y el dominio y las concepciones ideológicas, podríamos decir que para explicar el tema del origen del dominio nos tendríamos que retrotraer a la antigüedad más primitiva y hacer todo un debate o controversia de las más diversas índoles, tanto filosóficas como históricas, políticas, económicas, antropológicas, lo que sin duda alguna excede, digamos, lo que es el marco de la materia de esta clase y de los conocimientos que ustedes deben asumir como contenido de la materia. Por eso vamos a hacer una síntesis muy apretada de todo esto que es bastante vasto, ¿no? Hay cierto consenso de que en las comunidades primitivas, las más originarias, empezaron a conformarse sobre la base de una propiedad comunitaria. Esto lo marca también Montesquieu, y dice que de esa comunidad primitiva surge la propiedad como la conocemos, como una institución creada por la ley, sobre la base del consentimiento prestado por los hombres para vivir bajo leyes políticas y sociales, teniendo en cuenta que las primeras le aseguraban una libertad política y las segundas una libertad social. Es así como los hombres, dice este autor, renuncian a esa libertad y a esa comunidad de bienes primigenia y a esa independencia natural para vivir sujetos a leyes políticas y de igual modo renuncian a esa natural comunidad de bienes para vivir sujetos a leyes civiles. Por las primeras procuran asegurarse la libertad y por las segundas la propiedad. Podríamos decir que la propiedad aparece con la vida misma de la humanidad y que a lo largo de los años ha sido una institución bastante controvertida, haciendo o simplificando esta evolución. Podemos decir que las distintas formas que la institución ha asumido a lo largo de la historia y en los diferentes lugares, habría pasado por tres formas principales, ¿no? La primera, un primer dominio o propiedad colectiva, ejercitable en función de un grupo social más o menos extenso que conformaban las tribus. Una segunda
estaba dada ya por un dominio o propiedad familiar, en la que el uso y goce de las tierras era ejercido por un grupo familiar, a través del ascendiente o jefe del mismo, pero de cuyas ventajas participaban todos los miembros de ese grupo familiar. Y la tercera etapa era del dominio o propiedad individualista, en la que la detentación se basa en asignar ese ejercicio o derecho de la propiedad a una persona en particular, con todas las facultades de usar, gozar y disponer libremente de las cosas que le pertenecen. Es difícil determinar cuál de ellas fue primera en el tiempo, sobre todo por la falta de antecedentes fehacientes y confiables que pudieran aportar datos precisos sobre este tema. Sin embargo, pareciera que en las primitivas sociedades como la romana habría primado en principio la propiedad colectiva, en la que la tierra era trabajada por todo el grupo tribal, pasando pronto a la propiedad familiar, sobre todo cuando la familia adquiere en la sociedad romana una preponderancia como núcleo político-social. Y alrededor de ese poder que ejercía el denominado pater familia, que era un señorío absoluto. Y por último, aparece la propiedad individualista o privada, que se consagra ya en la ley de las 12 tablas, y que es más o menos el modelo, digamos, que predomina en la actualidad, obviamente con lógicas y múltiples variantes. Este estudio de la propiedad o dominio ejerce el campo de lo jurídico porque siempre ha tenido una trascendencia también social, política, económica, dando lugar a diferentes modalidades. El reconocimiento o desconocimiento del derecho a la propiedad privada con mayor o menor contenido o extensión, con mayor o menores limitaciones en base al interés colectivo, así como el tema de la distribución de la riqueza, la posibilidad de que se concentre en pocas manos, constituyéndose en un factor de poder político y, cuando no, hasta la explotación del hombre por el hombre, ha sido y seguirá siendo la preocupación de muchas y sin duda una inagotable fuente de conflictos y perturbaciones sociales. Hay autores que consideran que muchas de las revoluciones sucedidas en el mundo han tenido por fin, ostensible o encubierto, producir cambios o modificaciones en orden a la titularidad de la propiedad o de su distribución. El régimen de la propiedad está vinculado estrechamente con el sistema jurídico-político imperante en un momento y en un lugar determinado, por lo cual es comprensible que la concepción de la propiedad tenga múltiples variaciones en su contenido y extensión a través del tiempo y en distintos ambientes o espacios territoriales. Es que estas diferencias no solo se han dado en el tiempo, sino también en el espacio. Como ejemplo de esto, podemos ver ese antagonismo que con mayor o menor intensidad se viene dando, inclusive hasta nuestros días, entre países de Oriente que están identificados con ciertos modelos socialistas y los países de Occidente a los cuales se los caracteriza como capitalistas. Ese antagonismo gira en torno a la existencia y la extensión de la propiedad privada. Si hacemos un recorrido por la historia, podríamos distinguir estos momentos. Primer derecho romano, luego el advenimiento del feudalismo, luego el liberalismo o individualismo, el pensamiento de la Iglesia Católica y al mismo tiempo, y especialmente como una reacción al liberalismo o individualismo, la formación de distintas concepciones que niegan la propiedad privada o la reducen sustancialmente y que podríamos englobar dentro de lo que denominamos propiedad colectiva. En el derecho romano había, o podíamos distinguir, distintos tipos de propiedad. Podemos distinguir estas tres principalmente: el ager divinus,
que era aquella que estaba consagrada al culto de los dioses, propiedad consagrada al culto de los dioses, el ager publicus, que estaba reservada para el Estado, y el ager privatus, que era asignada a los particulares. Dentro de este ager privatus se distinguían a su vez dos tipos de propiedad, según el objeto. Y por eso distinguimos y remarcamos en este cuadro la res mancipi y la res nec mancipi. La res mancipi era la denominación que recibían los fundos itálicos, que estaba, cuyo dominio, cuya propiedad, los derechos reales que podían recaer sobre estos fondos itálicos, o res mancipi, solamente podía estar en cabeza del ciudadano romano. A su vez era la propiedad que estaba regida por el ius civilis de los romanos, el derecho civil, sujeta a una serie de fórmulas muy sacramentales para su transmisión o extinción, como la mancipatio, la iurecessio, y también al mismo tiempo protegida por una acción real bastante fuerte, bastante poderosa, como la reivindicación. Sobre la res nec mancipi, que eran los fundos, digamos, provinciales, recaía otro tipo de dominio, que era el dominio llamado dominio bonitario, o dominio in bonis, que obviamente no estaba sujeto a las formalidades de este ius civilio, derecho civil romano, aun cuando la titularidad de los derechos sobre estas cosas res nec mancipi tuvieran por titular a un ciudadano romano. En este caso también podían serlo los extranjeros, y el dominio sobre estos fondos no requería de mayores formalidades, y para su transmisión bastaba con la traditio, lo que conocemos como tradición. La protección no era tan fuerte, sino que para ello los pretores habían ideado una serie de exceptio y la actio publicana, principalmente, para defenderla de ataques o menoscabos. Con el emperador Justiniano y la posterior sanción del Corpus Iuris Civilis, desaparece la distinción entre estos dos tipos de cosas, y también entre estos dos tipos de dominio, quedando solamente el derecho de la propiedad privada, que era, y la transmisión, como transmisión de esa propiedad privada, la tradición, ya que se generaliza la tradición como modo de transmisión. Este derecho de dominio se podría decir que era liberal, pero no era ilimitado. Y estaba limitado o restringido, o sea, era liberal en el sentido que solo lo limitaba o restringía un derecho igual de otros particulares. Pero también existían ciertas instituciones o limitaciones impuestas en base a intereses superiores de la colectividad. Luego viene el feudalismo. Como ustedes saben, con la caída del Imperio Romano de Occidente, alrededor del año 746 después de Cristo, como consecuencia de las invasiones de pueblos bárbaros, se producen grandes cambios en el orden político, económico, jurídico, social, que obviamente van a gravitar en el derecho de propiedad. En esa época medieval se deteriora el poder monárquico y se incrementa el poder de los príncipes y señores, dando lugar a un régimen donde la propiedad inmobiliaria era el principal factor de poder político y expresión de título de nobleza. Existía una propiedad alodial constituida por tierras que se podían poseer libremente, es decir, libre de toda carga, y derechos señoriales, que no estaban sujetas a servicios de ninguna clase.
considerándose las continuadoras de la propiedad individualista del derecho romano. Sin embargo, ante la necesidad de contar con la protección de los señores, estas tierras fueron cada vez reduciéndose. Al mismo tiempo, es decir, los titulares de estas tierras alodiales, por temor a ataques o a ser privados de esas tierras, buscaron la protección de los señores y a cambio de ellos terminaron también sometiéndose a los pactos de vasallaje que daban lugar a la propiedad feudal. Esa propiedad feudal, por un lado, fue consecuencia de las grandes extensiones de tierra poseídas por estos señores, ante la imposibilidad de explotarlas por sus propias manos, se generalizó estos contratos de vasallaje, por el cual los señores entregaban sus tierras en uso y goce, en una suerte de concesión de uso y goce, a campesinos o señores de menor poderío, los cuales explotaban esas tierras y retribuían al señor con servicios personales o mediante el pago de una suma de dinero, además de jurarles obediencia y colaboración. De esta manera el dominio quedó dividido en dos. El dominio queda dividido en dos. Por un lado se distinguía ese dominio o propiedad directa en cabeza del señor feudal, y por otro el dominio o propiedad útil, que era el acordado al vasallo, que era el vasallo del señor. También se distinguía una propiedad comunal, que era la perteneciente a municipios o corporaciones. Esas corporaciones, había universidades, los gremios, órdenes religiosas, etc. Una propiedad beneficiaria, que surgía de concesiones hechas por los reyes a nobles o plebeyos, pero que estaba grabada con las mismas cargas emergentes del vasallaje. Y la propiedad censal, que correspondía a hombres libres, pero que pagaban también un canon al señor. Con el tiempo, esa protección brindada por los señores se tornó nula o bien escasa o en muchos casos innecesarias, por lo que, y al mismo tiempo, digamos, el peso de las gabelas, impuestos, tributos que imponían estos pactos de vasallaje a favor de los señores, se hicieron cada vez más insoportables. Con ello se generaron una serie de levantamientos, insurrecciones de campesinos y de vasallos, que dieron lugar a un proceso que culmina, digamos, en la Revolución Francesa del 4 de agosto de 1789. Ello produce el advenimiento del liberalismo o individualismo. Esta edad moderna, que se inicia también con la Revolución Francesa, los pueblos surgidos, que empezaron a surgir durante la Edad Media, fueron poco a poco constituyéndose en naciones o estados independientes, que frente a los abusos de los terratenientes, sintieron la necesidad de modificar el sistema referente al dominio. Y en esto tuvo mucha influencia el enciclopedismo y la Reforma Protestante. Este proceso culmina o se institucionaliza con la sanción del Código Civil francés, que recibe toda la influencia de estas ideas. Se consideran como sus principales expositores de estas ideas del liberalismo e individualismo a John Locke y a Jean-Jacques Rousseau. El liberalismo presenta los derechos subjetivos como una especie de entes metafísicos que corresponden a un orden superior y anterior a todo ordenamiento jurídico positivo. Por tanto, las leyes humanas no pueden hacer otra cosa más que reconocerlos y brindarles protección, regulando solo los aspectos formales que legitiman su adquisición, conservación o pérdida. En este orden de ideas, y trasladado al derecho de propiedad,
es fácil advertir que tiene una connotación superior, que lo hace intangible y hasta sacralizado, con carácter absoluto, con un fin en sí mismo. Podemos resumir el concepto individualista de la propiedad como un derecho absoluto, considerado como un fin en sí mismo, con una existencia y jerarquía superior y anterior, respectivamente, al derecho positivo, sin otra limitación que la propiedad ajena, y sin otra excepción más que la expropiación por causa de utilidad pública declarada por ley y previa justa indemnización. El derecho positivo puede regular las formas de adquisición, transmisión o pérdida de la propiedad, pero no su contenido. Se incluye al dominio como un derecho del hombre, colocándolo en un orden superior a la ley misma. Se llega a exaltar la propiedad individual hasta conferirle el carácter de absoluta, similar al de la legislación romana de la primera época. La Faila advierte que el dominio aparece como un superderecho ante el cual poco importa los terceros y la comunidad. Las naciones modernas encararon sus codificaciones tomando como modelo al Código francés. En la esfera internacional, la justificación y protección del derecho de propiedad como uno de los derechos individuales ha sido proclamada reiteradamente. Ejemplo de ello son la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Esta concepción individualista de la propiedad dio lugar a reacciones, algunas extremas, en base a considerar que fomentaba un sistema de distribución de la riqueza inequitativo, llevando a la concentración de la misma en pocas manos y generando situaciones de extrema injusticia, de abuso y hasta de explotación del hombre. En la segunda mitad, o desde la segunda mitad del siglo XIX, comienza a perfilarse una nueva conceptuación del dominio, a raíz de ataques llevados por detractores o por aquellas escuelas que perseguían su abolición. Empezó entonces a desenvolverse el concepto de que el ejercicio del dominio estaba condicionado a la función social que debe desempeñar la propiedad en la actual comunidad. En esa línea fueron aumentando las restricciones y límites impuestos al dominio, tanto por el derecho privado como por causa de utilidad pública. A la vez se amplían los motivos de expropiación por causa de utilidad pública. Duguid, sin dejar de reconocer el carácter individualista de la propiedad, presenta el dominio como un derecho conferido ante todo con miras a una función social, que el propietario debe respetar. Y dentro de ese orden de ideas, el poder realizar y aprovechar la cosa solo se le reconocería en tanto llene esa función especial que le toca desempeñar a la propiedad. Esto es, la obligación por parte de su titular de emplear la cosa no solo en la satisfacción de sus necesidades particulares, sino también en necesidades colectivas, especialmente en no dejar que sus bienes estén sin aprovechar o explotar, y la de permitir su empleo para fines de interés social. La FAI señala que no es de extrañar que aparecieran también soluciones extremistas, incompatibles con el mantenimiento del derecho de propiedad, siendo la más radical el comunismo, que lucha por la entera eliminación de la propiedad individual para reemplazarlo por el uso de las cosas en común, o bien el colectivismo, un tanto más atenuado, que tiende a socializar los medios de producción, entre ellos la tierra, excluyéndola de cualquier apropiación por parte de particulares. Desde la primera mitad del siglo XX aparecen regímenes políticos como el de Rusia, que adoptó el sistema colectivista aplicando con todo rigor, o como los de Italia y Alemania, el fascismo y nazismo respectivamente, en lo que el estatismo se manifiesta en una forma totalitaria, reduciendo al máximo las libertades individuales. Concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945, el Consejo Económico y Social designa una comisión de los derechos del hombre que redacta la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la que tiene una gran importancia por ser una estipulación internacional de un indiscutible valor moral, habiendo clasificado los derechos
en políticos, económicos, sociales, culturales e individuales, e incluyendo entre estos últimos el derecho de propiedad. En América, en 1948, se adoptó la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, consagrando y defendiendo la propiedad privada. El pensamiento de la Iglesia Católica no podía estar ausente de un tema tan importante, a pesar de que siempre el culto reivindica que su principal preocupación son las cosas de Dios, nunca ha sido indiferente también a las cosas mundanas. La Iglesia Católica, a través de numerosas encíclicas y documentos, yo hago acá en esta diapositiva un detalle que de ninguna manera es completo, sino tal vez los más representativos o significativos, ha ido delineando un concepto sobre los que considera debe admitirse la propiedad privada. Como resumen, podemos reseñar la posición de la Iglesia Católica en los siguientes postulados. La propiedad privada individual es un derecho natural de la persona humana. Un derecho a los bienes, al uso y goce de los bienes de la tierra, es una exigencia de su dignidad como persona. No es un derecho absoluto ni un fin en sí mismo. El destino universal de los bienes de la tierra es de que sean usados por todos los hombres y todos los pueblos, y por lo tanto deben llegar a todos en forma equitativa, y usarse de modo que no solo aprovechen al propietario, sino también a los demás. Siendo así, el derecho de poseer una parte de bienes suficientes para sí y su familia es un derecho que corresponde a todos, por lo que no solo debe hablarse de un derecho de propiedad, sino también de un derecho a la propiedad. La propiedad privada asegura a cada uno una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, que contribuye a su desarrollo físico y espiritual, y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía. El derecho de propiedad tiene como origen el trabajo humano y a él sirve y lo hace fructificar, razón por la cual no es lícito contraponerlos. Sin negar a priorísticamente la propiedad sobre los medios de producción, tal derecho no puede ser considerado como un dogma intangible, debiendo la posición rígida ser sometida a constante revisión desde el punto de vista de los derechos del hombre. La propiedad privada tiene una función social. Se advierte que la posición de la Iglesia se aleja de la posición marxista en cuanto admite el derecho de propiedad, incluso sobre los medios de producción, y la considera un derecho natural, y también guarda distancia del individualismo, en cuanto no lo considera un derecho absoluto e ilimitado ni un fin en sí mismo, sino como un medio para realización de los fines del hombre, especialmente su desarrollo material y espiritual, tanto de la persona como de su familia. Otro modelo fue, como les decía, la propiedad colectiva. Con solo el propósito de dar una idea y sin ninguna pretensión de profundizar sobre las características de esta propiedad colectiva, podemos decir que en base a la teoría marxista se ha considerado la propiedad privada como una suerte de herramienta o instrumento que la sociedad burguesa capitalista elaboró a los fines de apropiarse de lo que se llamó plusvalía. Para esta teoría marxista, cuando el obrero trabaja para producir lo suficiente para satisfacer sus necesidades, crea un valor de uso. Y cuando efectivamente produce más allá de ese límite, crea un valor de cambio, al que se caracteriza como plusvalía. Ese valor de cambio no era asignado al obrero que lo producía, sino al dueño de la herramienta, capital. Una de las instituciones generadas para apropiarse de esa plusvalía era la propiedad privada. Sobre la base de la teoría marxista se organizaron distintas formas de socialismo que propugnaron por la desaparición de la propiedad.
pero en algunos casos con cierta moderación, limitándola a ciertas formas, y en otros casos, como los regímenes comunistas, se pretendió a la abolición total del régimen de la propiedad privada. Al producirse la Revolución Rusa y la transformación del antiguo imperio en la República Socialista Federativa de los Soviets, se configura un régimen de propiedad colectiva. La Revolución Socialista consideró como uno de los objetivos inmediatos declarar la tierra propiedad exclusiva del Estado, como medio impostergable para crear las condiciones fundamentales tendientes al desarrollo de la nueva economía. A tales fines, se dicta el reglamento del sistema agrario socialista y de las medidas conducentes a la transición hacia la agricultura socialista. Esto es de diciembre de 1918. Luego, el 1 de enero de 1923, se sanciona el Código Civil de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en el que se admite la existencia de 3 clases de propiedad. La del Estado, que constituía un todo unitario y era administrada por determinados órganos estatales que podían poseer, usar y disponer de los bienes que le fueran entregados en los términos y condiciones legalmente instituidos. La propiedad cooperativa, que era la perteneciente a las organizaciones cooperativas legalmente constituidas, con excepción de la tierra, sobre la que los particulares solo podían tener título de usufructo. Y por último, la propiedad que en principio denominaron privada, y que luego veremos será llamada propiedad personal. Por lo pronto, que era asignada obviamente a los particulares. Por lo pronto, no se reconoce un derecho de propiedad individual, inmutable y perpetuo, consagrándose el principio de que el origen de los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada solo pueden fundarse en el trabajo personal. No se admite la posesión de la tierra, ni que la tierra pueda ser objeto de propiedad privada. Solo se ejerce dominio sobre los edificios construidos, sobre terrenos entregados por el Estado en concesión de usufructo, que por lo general tenían un plazo de duración de entre 50 a 65 años. El Estado estaba autorizado a expropiar a cualquier particular previo decreto y mediante el pago de la correspondiente indemnización, tomándose como valor de la cosa el que tuviera en ese momento. La Constitución dictada en 1936, si bien confirma lo dispuesto en el Código Civil, introduce una variante en lo referente a los tipos de propiedad, pues las clasifica en propiedad socialista, constituida por el Estado y la cooperativa coloniana, y la propiedad personal, que antes era la llamada propiedad privada. Por último, se dicta la llamada Ley de Bases, del 8 de diciembre de 1961, que confirma la división de la propiedad en 2 tipos, la estatal, que incluye a la tierra, subsuelo, aguas, bosques, transportes, empresas comerciales, bancos, barcos, aeronaves, etc., y la personal, en poder de los ciudadanos, pero solo cuando se tratare de bienes destinados a satisfacer sus necesidades y siempre que necesidades tanto materiales como culturales, y en base a las rentas obtenidas y ahorros obtenidos de su trabajo. La casa habitación, no la tierra, o parte de ella, cuyas dimensiones están determinadas por la ley, así como también la cantidad máxima de ganado. Otro ejemplo es la República Popular China, que ha dado normas similares al establecer en su Constitución de 1954 que el Estado protege el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra y de otros medios de producción, guiándolos, protegiéndolos y propiciando la formación de cooperativas. Asimismo, protege la propiedad de rentas legítimas, de ahorro, vivienda y otros medios de existencia, pero por razones de interés público puede el Estado comprar, requisar o nacionalizar la tierra
y los demás medios de producción en las ciudades y en el campo, estando prohibido utilizar la propiedad privada en perjuicio del interés público. Con esto creo que podemos tener más o menos una idea sintética de los distintos modelos o tipos o cosmovisiones de propiedad a lo largo del tiempo y también en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces pasamos ahora a analizar otro tema, que sería este análisis que un poco estamos alterando lo que figura en el programa, pero me pareció a mí más adecuado verlo en esta instancia, a continuación de este desarrollo, cuál es la relación que hubo entre dominio y propiedad. Por eso es que antes de adentrarnos en el estudio específico del derecho de dominio, vamos a analizar la relación entre dos términos que han sido usados muchas veces en forma indistinta, como si fueran sinónimos, y que son los de propiedad y dominio. En el derecho romano, durante muchos siglos, no existió y no se empleó una palabra específica para designar el concepto jurídico de dominio en forma abstracta. Los romanos se limitaban a usar una frase que traducía esa idea de pertenencia. Se decía, res mea est, la cosa es mía. Esta sencilla expresión no fue eliminada del lenguaje jurídico por los términos que luego aparecieron para designar el dominio y continuó usándose con preferencia en el lenguaje vulgar. Tal vez esto se explique por el hecho de que el dominio, al ser el más amplio y completo de los derechos reales, en él el derecho se confunde con la cosa que es su objeto. La denominación más antigua que emplearon los romanos fue la de mancipium, derivada de manus, mano, y capere, tomar. Ella expresa la idea de adquisición mediante la fuerza, designando por lo tanto, más que el derecho, su objeto y modo de adquisición, lo que guarda relación con esa época primitiva en la que la fuerza, el poder, eran constitutivos de derecho. Pese a ello, esa es la denominación técnica del dominio hasta fines de la República, y también la que utiliza la literatura latina en su edad de oro. En la época de la jurisprudencia clásica aparece el término más difundido en el derecho romano, dominium, que denota la idea de poder, de señorío, y que se relaciona con el concepto de soberanía. Esta palabra deriva de dominus, que a su vez proviene de domus, del griego domos, con múltiples acepciones como casa, habitación, morada, vivienda, amo, dueño, propietario, poseedor, señor, jefe, soberano. El término propietas, o propiedad, que apunta a la idea de pertenencia, solo aparece en la época romano-helénica, la de la orientalización y decadencia del derecho romano, pero llega a convertirse en la más común. Deriva del latín proprium, lo que pertenece a una persona o es propio de ella. Sin embargo, esta denominación parece haber surgido para distinguir el dominio del usufructo, el propietario del usufructuario, llamados respectivamente dominus proprietatis y dominus usufructus. Esta contraposición entre propiedad y usufructo reaparece en Potier, quien para referirse exclusivamente al dominio emplea la expresión domaine de propriété. En cambio, tanto domaine como propriété, utilizados aisladamente, pueden significar no solo el dominio, la propiedad, sino también otros derechos reales. Algunos autores distinguen el dominio de la propiedad considerando que el primero, por tener aplicación tanto en el campo del derecho público como en el del derecho privado, es más comprensivo que el segundo, que solo tendría cabida en el derecho privado. Pero como han observado otros, los términos dominio y propiedad, aplicados al campo del derecho público y del derecho privado,
no admiten comparación, por referirse a instituciones jurídicas completamente distintas. Un criterio aceptable es el de considerar que la propiedad es el objeto del dominio. Para Freitas, esta propiedad y dominio, entre propiedad y dominio hay una relación de género a especie. Propiedad es todo derecho adquirido susceptible de apreciación pecuniaria. Es todo bien integrante del patrimonio. Dominio es el derecho de propiedad que recae sobre cosas, es decir, sobre objetos materiales con la mayor amplitud posible. En nuestro derecho tenemos por un lado las normas de la Constitución Nacional referidas a la propiedad y por el otro las disposiciones del Código Civil y actualmente el Código Civil y Comercial unificado. Nuestra ley fundamental al garantizar el derecho de usar y disponer de la propiedad en su artículo 14 y su inviolabilidad en el artículo 17, emplea el término propiedad con un alcance amplísimo, comprensivo no solo del dominio, sino de todos los derechos de contenido patrimonial, reales y personales. En este sentido y alcance del término propiedad, fue definido por la Corte Suprema, fue definido por la Corte Suprema en sentencia del 21 de agosto de 1922, al afirmar: ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva y de su interpretación, arrebatar derechos o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad. Al celebrar un contrato de arrendamiento con arreglo a una ley que no limita el precio del alquiler, el locador se ha asegurado lícitamente el derecho de exigir el precio convenido durante todo el plazo de la locación. Es él un bien incorporado a su patrimonio, una propiedad en el sentido de la Constitución. Como se advertirá, el criterio de nuestro máximo Tribunal de Justicia asocia el concepto de propiedad con el de derecho patrimonial, con un sentido mucho más amplio que el del derecho de dominio. Al decir de Kipper, desde antiguo ha interpretado la jurisprudencia de la Corte Suprema, seguida por distintos tribunales y también por la doctrina, que el concepto de propiedad es mucho más amplio, ya que abarca una serie de derechos y prerrogativas patrimoniales que pueden interesar a una determinada persona, humana o jurídica. La idea se vincula con la teoría de los derechos adquiridos que deben ser respetados. Esto trasciende el derecho de dominio sobre cosas que regula el Código Civil y Comercial. El derecho de propiedad abarca derechos reales, personales, intelectuales, administrativos, etc. La propiedad constitucional se refiere a todos los bienes, materiales o inmateriales, que integran el patrimonio. Esto es, todos los derechos susceptibles de apreciación económica que no se confunden con la persona. El autor cita el precedente don Pedro Emilio Bordeu con Municipalidad de la Capital, donde la Corte concluyó que el término propiedad, cuando se emplean los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de este estatuto, comprende lo que ha dicho esta Corte. Todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos privados o públicos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad. El autor concluye afirmando que este razonamiento, con algunas variantes ocasionales, fue mantenido con el correr de los años. ¿Qué pasa en nuestro Código Civil? Código Civil de Vélez. Al enumerar los derechos reales en el artículo 2503, menciona en el inciso primero el dominio. Lo define en el 2506.
Pero el mismo término emplea en los epígrafes del título quinto, dominio de las cosas y los modos de adquirirlo, en los capítulos 4 y 5 de dicho título de la tradición translativa de dominio y de la extinción del dominio, y en lo de los títulos 6 y 7 de las restricciones y límites del dominio y del dominio imperfecto. Pero luego, en el articulado, se utilizan indistintamente los términos dominio y propiedad, y a veces en una misma disposición se usan ambos términos. Acá ustedes pueden tener una idea. He separado los casos en donde hay un uso indistinto de propiedad y dominio, así como también aquellos en los que dominio y propiedad son usados de manera simultánea, inclusive en la misma norma. Y exactamente lo mismo ocurre con los vocablos dueño y propietario. Lo mismo pasa con los términos dueño y propietario. Es decir, esta referencia a los artículos, obviamente, la hago para que ustedes un poco tomen o dimensionen la cantidad de normas en las cuales el empleo de la palabra dominio y propiedad está, digamos, indefinida o bien asimilada, ¿no? Es entonces evidente que el Código Civil emplea ambas expresiones como sinónimas al legislar el derecho que estamos estudiando. Pero el Código también utiliza el término propiedad en un sentido más amplio, al hablar, por ejemplo, de la propiedad de la deuda, en el artículo 732, y la propiedad del crédito, en los artículos 1457 y 1459. De lo expuesto y del hecho de que propiedad designe no solo el derecho, sino también su objeto, como pasa en los artículos 26.19, 26.25, 28, 29, 26.45, 26.56, 26.59, 26.60, se deduce que entre nosotros el término dominio tiene un alcance más restringido que el de propiedad, siendo por lo tanto aquel, o sea, el dominio, más técnico y adecuado para designar al derecho real en estudio. A su vez, fuera del Código Civil, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico leyes como la Ley 111 y la ley que es del 28 de agosto de 1864, y la Ley número 3975 del 14 de noviembre de 1900, que se refieren a la propiedad industrial. La número 11723, que legisla sobre propiedad intelectual, científica, literaria y artística. Y también el caso de la propiedad horizontal. Sin duda que con respecto a estos derechos, no podría sustituirse la denominación de propiedad por la de dominio, pues el objeto de estos derechos no están constituidos por cosas, sino por bienes. Algo distinto ocurre con la ley de propiedad horizontal, legislada por la ley 13512, la cual también podría haberse denominado dominio horizontal en lugar de propiedad horizontal. En cuanto al Código Civil y Comercial, digamos, adopta una posición mucho más clara con respecto a esto, porque es más técnico, reserva la denominación de dominio para, específicamente para el derecho real que estamos en estudio, al cual enumera en el artículo 1887, inciso A, y define en el artículo 1941. Entiende que la propiedad tiene un sentido más amplio. Podríamos decir que la propiedad es el género y el dominio una de sus especies. Un reflejo de esto tal vez pueda verse en el hecho de que mantuvo la denominación de propiedad horizontal para este derecho real autónomo y diferenciado del dominio. Y también usó la expresión propiedad fiduciaria para designar aquella que tiene por objeto bienes, en el caso del artículo 1682.
Con esto creo que tenemos definido estos dos temas, y a los fines de no hacer más extenso esta clase, la termino acá, continuando con los temas en otro video. Muchas gracias por la atención.